implicaciones psicológicas y sociales tiene el generar contenido para adultos? Específicamente estoy hablando, por supuesto, de contenido erótico. Y esto sobre todo ahora con el modelo de OnlyFans, que ha permitido que muchas personas, utilizando la estrategia de precisamente personas que se dedicaban a eso de forma profesional, pues decidieran que podrían encontrar una oportunidad. Pero ¿qué implica esto? Vamos a ver lo que de hecho ya nos habían advertido desde el año 2011 en un estudio muy bien dirigido, diseñado por expertos de la salud mental, incluyendo psicólogos y psiquiatras, en donde evaluaron, por un lado, a un grupo de mujeres que se dedicaban expresamente a desarrollar ese tipo de contenido, es decir, elaborar películas pornográficas, y por otro lado, a mujeres que se encontraban de forma aleatoria en California. Entonces, los resultados te los voy a mostrar directamente de lo que se encontró en el análisis multivariado y veamos qué implicaciones tiene. Este es el título original del estudio que se publicó en Psychiatric Services en junio del 2011. Ahora vayamos a la tabla en donde se resumen justamente las características de las personas que tenían o no esta manera de solventar sus gastos. Entonces, dentro de los que se les llamó adult performers, que son las mujeres expresamente que se dedicaban a generar contenido pornográfico, contra la selección aleatoria de mujeres que simplemente vivían en California y aceptaron participar en el estudio, donde se utilizaron cuestionarios bien validados y estandarizados. Entonces, aquí puedes ver el número total de la muestra y el porcentaje de dicha muestra, qué implicaciones tenía. Bien, aparentemente y curiosamente, las mujeres que eran foráneas, ¿sí?, tenían menor posibilidad. Vean ustedes cómo aquellas nacidas en Estados Unidos era mucho más alto entre quienes desarrollaban este tipo de contenido. Y curiosamente, en porcentaje había más personas habían recibido algún grado de educación académica comparado contra las de muestra aleatoria, pero aquí resalta algo muy llamativo. Solo un 19% de las que generaban contenido para adultos estaban casadas, contra 60% que no generaban contenido para adultos. Y aquí vemos, incluso si nos ponemos a detallar temas relacionados con las ganancias, precisamente no había tampoco una gran diferencia en cuanto a ganancias, menos de 25,000 al año las que desarrollan este contenido contra las que no, el 60%, 52%, y mayor o igual a 25,000. Vean que curiosamente había un poquito más en aquellas que desarrollaban contenido contra las que no desarrollaban contenido para adultos. Incluso empleadas, 74% de las que desarrollaban contenido para adultos se consideraban empleadas contra 53%, y no estaban buscando empleo a pesar de estar desempleadas, 40% de aquellas que no desarrollaban contenido para adultos, que seguramente correlacionaba con el hecho de que estaban casadas. Más adelante vemos que tristemente aquí empiezan a resaltar algunas cosas que son, incluso podrían considerarse factores de riesgo, que ya averiguaremos en otros estudios, pero vean cómo hasta un 27% habían tenido experiencia de sexo forzado ya en su condición adulta entre las que se dedicaban a este tipo de contenido, contra 9% en quienes no lo desarrollaban. Y pues todavía más triste, 37% habían sido forzadas antes de los 18 años, contra 13% en el caso de las que no desarrollaban ese tipo de contenido. El uso de tabaco era también más alto en aquellas personas que desarrollaban contenido pornográfico. Por supuesto que la diferencia de las poblaciones escogidas es notable, y esto justamente se hizo precisamente para evitar algunos sesgos y poder tener una muestra poblacional más aproximada a la real. Ya veremos después en el análisis corregido, multivariado, cuáles terminan siendo aún así, digamos, las cosas o los desenlaces que tienen mayores repercusiones sobre la salud mental. A grandes rasgos, como pudiste ver, hay una muy notable cantidad de mujeres que están casadas y que se encuentran a gusto con su situación, entre las que no están desarrollando este tipo de contenido, y también lamentablemente hay un mayor porcentaje de abuso tanto en la infancia como en la vida adulta entre quienes justamente se están involucrando en este tipo de contenido o de desarrollo de material pornográfico.
Ahora, con mucha frecuencia se anuncia en redes sociales y en donde sea que lo veas que supuestamente son mujeres muy felices las que desarrollan este tipo de contenido pues, para adultos e incluso se ponen a sí mismas como empoderadas y bien bonitas y no sé cuántas cosas. Pero ¿realmente esto es cierto? Entonces, para esto se utilizaban principalmente esos dos grandes cuestionarios. Son días de pobre estado mental en los últimos 30 días y el Patient Health Questionnaire, que son ocho subgrupos de situaciones que están relacionadas con la salud mental. Vean cómo fueron significativamente peores todas las calificaciones para aquellas que desarrollan contenido pornográfico, incluyendo que se han sentido peor en cuanto a su estado mental. Vean ustedes que es llamativo, es estadísticamente significativa la diferencia, que se han sentido pues con datos sugerentes de depresión, como es menor interés por hacer cosas, sentirse tal cual, deprimidas o sin esperanza, dificultad para dormir o que duermen demasiado, el sentirse cansadas o con poca energía. Todavía es significativa, aunque en menor intensidad que otras, tener poco apetito o mucho apetito, o sea, trastornos alimenticios, sentirse mal consigo mismas, o sea, temas de la autoestima. Vean cómo todas estas cosas en realidad son peores en aquellas mujeres que desarrollan contenido pornográfico y es estadísticamente significativo. Ahora, ya cuando se hizo el análisis multivariado y las correcciones pertinentes, porque como vemos, sí hay que hacer ajustes, dado que se toma un grupo selecto, se compara con población aleatoria, pues hay que hacer algunas correcciones para que pueda ser, digamos, más útil o más efectiva esta evidencia y que nos dé más claridad. Y entonces en el análisis ajustado con mayor frecuencia hay pobreza. De hecho, si vemos el estudio, si leemos todo, más o menos el 50% se encontraban, a pesar de todo, viviendo en pobreza, de aquellas que desarrollaban contenido para adultos, que pues padecían violencia doméstica, que habían sido forzadas a tener sexo en la vida adulta e incluso pues factores de abuso sexual lamentablemente durante la infancia. Así que si tú eres una persona que consume contenido de este tipo, date cuenta qué es lo que estás favoreciendo o qué es lo que estás alimentando. No solamente hay seres humanos que han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho, sino que tú estás incentivando a que esto se perpetúe. Y esto también es un llamado a todas las autoridades para que pongan las cartas en el asunto, porque parece ser que nada más se hacen de la vista gorda. Peor aún, vergonzosamente, pues vemos que van a consumir este tipo de productos en lugares que están dedicados a claramente la trata de personas, incluso la esclavitud de alguna forma, están relacionados directamente con el consumo o desarrollo de este tipo de contenido que no hace sino favorecer más enajenación, más problemas sociales y mentales.